Muy buenas noches, queridos participantes. Qué gusto poder saludarlos hoy, jueves, en nuestra tercera sesión de análisis de flujos de caja. Bien, como todas las noches, los voy a invitar a prender sus camaritas. Solamente tengo a Nair con la cámara encendida. Sí, por favor, me pueden hacer el favor los que puedan de estar con la camarita. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches a todos. Y bueno, comenzamos directamente con lo que habíamos hecho el día de ayer, ¿sí? Entonces, el día de ayer habíamos visto el tema de Blacker, cuentas, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, ¿lo han intentado resolver el caso antes de nada? ¿Sí? ¿Pudieron intentarlo? ¿Sí? Ya. Lo que vamos a hacer es, les voy a pasar ahorita, si me permiten, denme un segundito, voy a abrir mi WhatsApp. Les voy a pasar el archivo de ayer porque vamos a tener que trabajar el día de hoy con él en la segunda parte de la clase. Entonces, espérenme un segundito y les paso. Ok, ¿dónde está? EVAC, aquí estás. Y documentos y les paso el ejercicio de Blacker Cuentas. ¿Ok? Bien, solo les paso antes del vencimiento porque, como les decía, tenemos que trabajarlo el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos planeado? Bueno, para el día de hoy vamos a ver dos tipos de ajustes, que son el ajuste de activo fijo y el ajuste por dividendos en empresas. Y después de eso vamos a ver ya un formato mucho más extenso de lo que es el flujo de caja ya para presentación, ¿no? Y vamos a ver un casito, que es el caso Patagonic, utilizando los dos ajustes que tenemos, ¿sí? Nuevamente los invito a encender las camaritas. Tenemos ya 12 participantes y solo 4 están con cámaras encendidas. Los invito, porfa, a encender las camaritas. Bien, entonces, a ver, estamos en Blacker Cuentas. Habíamos quedado acá el día de ayer. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, porfa? Sí. Bien, y habíamos dicho, a ver, analicemos un poco qué es lo que estamos haciendo con Blacker. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es calcular la única cuenta que no nos dan, que es bancos, ¿no? En este caso lo hemos sacado a través del flujo de caja, ya que tenemos la caja inicial, entonces sacamos el flujo de caja, entonces la caja final va a ser la caja inicial más el flujo de caja, y eso es la caja final, ¿no es cierto? Entonces, nosotros habíamos dicho que vamos a tener estas cuentas, ¿no? Para determinar el flujo de caja y lo que vamos a llamar ahora el flujo de caja resumido, teníamos utilidad neta más depreciaciones menos cambios en activo, más cambios en pasivo, más cambios en patrimonio, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener cuidado con un par de cositas. Y con lo que tenemos que tener cuidado es con el tema de activos fijos, ¿sí? Y en segundo lugar, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de dividendos. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con activos fijos? Principalmente porque los activos fijos están sujetos a depreciación. Entonces, muchas veces por exposición, lo correcto sería que nosotros tengamos, por ejemplo, el activo fijo neto, ¿sí? Ahorita le aumento el tamaño, no se preocupen. Perdón, el activo fijo bruto. Y digamos que tenemos un vehículo que lo compramos en el año 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y voy a tener su depreciación acumulada, que son cuentas de balance ambas. Acá la depreciación, que esta es una cuenta del estado de resultados, ¿cierto? Y acá yo voy a tener el activo fijo neto, ¿sí? Entonces quizás valga la pena poner esto por debajo y estos dos acá. Entonces, imagínense que nosotros compramos un vehículo a 10,000, ¿sí? 10,000 pesitos. Eh, perdón, perdón, se cortó, no sé qué pasó. Oh, ya, está todo bien, todo volvió. ¿Sí? Bien, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se ve? ¿Se ve?
Sí, muy bien. Entonces les decía, nos vamos a comprar un activo fijo bruto, un vehículo que tiene una vida útil de 5 años, según la normativa, y obviamente su depreciación cuando nos lo compramos es de cero, su depreciación acumulada, ¿sí? La depreciación en el estado de resultados va a ser de 2.000 en cada uno de los años. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la diferencia entre un activo y un gasto es que el activo te dura múltiples periodos. ¿Sí? Por ejemplo, un auto te sirve para 5 años, según la normativa. ¿Sí? Un lápiz se espera que te sirva para uno, por eso lo llevas al gasto. Entonces puedes asignar directamente al gasto. Pero sería injusto que asignes un vehículo al gasto de una gestión, siendo que te va a servir para 5. Entonces lo que hacemos es repartir el gasto y esa repartija se llama depreciación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para poder cargar a cada periodo lo que le corresponde del gasto. Entonces, la depreciación acumulada se va acumulando, ¿no es cierto? En el primer año va a ser la depreciación del año pasado, acumulando la depreciación de cada uno de los años, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? El activo fijo bruto va a mantener su valor, ¿cierto? En cada una de las gestiones, ¿sí? Pero el activo fijo neto no. El activo fijo neto es el neto del activo fijo bruto menos su depreciación acumulada. Entonces, el activo fijo neto, acá quiero que centren por favor su atención, ¿sí? Va disminuyendo su valor por efecto de la depreciación. ¿Todo el mundo entiende esto? ¿Sí? Entonces, existen múltiples veces donde por exposición, por no hacer muy largos los estados financieros, en lugar de mostrarte activo fijo bruto, depreciación acumulada en el balance, ¿sí? Simplemente te muestran el neto. Entonces, para ahorrarse líneas, simplemente te muestran el neto, ¿sí? Ahora, acuérdense, ¿qué hacíamos nosotros en los cambios? En los cambios nosotros agarramos y restábamos un año del otro. Ahora, imagínense que este activo no es bruto. El que hemos manejado ayer era bruto. Imagínense que este activo es neto. Si yo agarro y le resto el cambio, acá por ejemplo pongo el cambio de la gestión 1 a la 0, fíjense qué sucede. 8.000 menos 10.000. ¿Qué quiere decir? Menos 2.000. Como es activo, va a ir con menos, se va a volver más. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Me han entrado 2.000 bolivianos? ¿Es correcto ese análisis? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque no es de que vendí una llanta del auto, digamos. ¿Sí? O sea, está mal. Entonces, si yo tengo por exposición, por ejemplo, activo fijo neto y solamente depreciación del estado de resultados, ¿sí? Yo no puedo simplemente restar. Yo tengo que hacer un ajuste que se llama el ajuste de activo fijo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cuestión así, imagínense los cambios que yo registraría, pues cada año estarían recontra mal, porque aquí me saldría que cada año me he ingresado 2.000, 2.000, 2.000, y lo que en realidad está registrando ese cambio es la depreciación, cuando el cambio real en cuanto a inversión en vehículos ha sido de cero. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, si ustedes tienen activo fijo bruto y depreciación acumulada en el balance, pueden hacer la simple diferencia. En cambio, si ustedes tienen activo fijo neto en el balance, no pueden hacer la diferencia y corresponde un ajuste. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el activo fijo neto y imagínense que no, que desconozco todo lo de acá arriba, no tengo idea qué está pasando acá arriba, ¿sí? No lo voy a borrar, simplemente le voy a cambiar eso, ¿sí? Y yo tengo 10.000 de activo fijo neto y acá sé que esto es 8.000 y esto es 6.000 y esto es 4.000 y esto es 2.000 y después tengo cero. Y esto se me presenta en el balance, ¿sí? Y en el estado de resultados se me presenta 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 cada año, ¿ok? Si yo tengo esta situación donde no me dan el dato del activo fijo bruto y solo tengo del neto,
procedo al ajuste. ¿Qué es el ajuste? El ajuste de activo fijo, ¿sí? Es el siguiente. Yo voy a poner activo fijo neto real, que es el que realmente tengo en el balance, y el activo fijo neto teórico. Y abajo voy a poner la inversión real en activo fijo, ¿sí? Entonces, estoy haciendo el ajuste como un cálculo auxiliar. ¿Cuál es el activo fijo neto real? Lo que me está mostrando en el balance. ¿Qué tengo en el balance? Estos datos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente los copio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que yo agarro y digo es lo siguiente. Si yo no hubiera invertido un solo peso en activo fijo, ¿cuánto debería tener? Debería tener lo que había el año pasado menos su depreciación de este año. ¿Estamos de acuerdo? Si no hubiera invertido nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Debería tener 8,000. ¿Cuántos realmente tengo? Tengo 8,000. Entonces, ¿cuánto de inversión ha habido? En este caso, 0, lo cual es correcto. Para el siguiente año, ¿cuántos realmente había el año pasado? Había 8,000. Si no hubiera invertido nada, ¿cuánto debería tener ahora? Lo que realmente había menos lo que se ha depreciado este año. Debería tener 6,000. ¿Cuántos realmente tengo? 6,000. ¿Cuántos he invertido? 0. ¿Cuánto realmente tenía el año pasado? Menos lo que se ha depreciado. Debería tener 4,000. Hay realmente 4,000. No he invertido nada. ¿Cuántos realmente había? Menos la depreciación de este año. Debería haber 2,000. Hay 2,000. No se ha invertido nada. ¿Sí? ¿Cuántos realmente había? Menos la depreciación de este año. Debería haber 0. Hay 0. Por lo que no se ha invertido nada. Y esta cuenta de inversión, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agarrar y en vez de tener estos cambios, voy a sustituir estos cambios por el número que me salga en la cuenta de inversión real. ¿Se entiende? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, solamente para ejemplificar un poquito mejor. Imagínense que yo tengo lo siguiente, ¿ya? Yo tengo estos datos. Eh, me dicen lo siguiente. Depreciación en el estado de resultados. Y yo tengo año 0, año 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo tengo, por ejemplo, acá 234,000, 320,000, 250,000, 200,000, 180,000 y no sé, 200,000 de nuevo. ¿Ok? Entonces, imagínense un balance donde me dan estos datos. Me dan el activo fijo neto. No tengo idea de la depreciación acumulada porque no me la dan. ¿Sí? Y me dicen que cada año se va depreciando. ¿Cuánto se ha depreciado? Se ha depreciado 35,000, se ha depreciado 50,000, se ha depreciado 43,000, se ha depreciado, perdón, 43,000. Se ha depreciado 65,000, se ha depreciado 43,000 y se ha depreciado 50,000. Entonces, me preguntan, oye, entonces, ¿cuánto has invertido en activo fijo? Entonces, lo que yo tengo que hacer es agarrar y pensar, si yo tengo el activo fijo bruto, para saber cuánto he invertido, simplemente resto. La pregunta es, ¿tengo el activo fijo bruto? No, no tengo. ¿Cómo te das cuenta? No hay la cuenta de depreciación acumulada en el balance general. Si no hay la cuenta de balance general, en el balance general de depreciación acumulada, lo que estás viendo en activo fijo es neto, porque ya lo han restado. Entonces, no puedes trabajar con eso y hay que hacer el ajuste. Entonces, en el ajuste, ¿qué hacemos? Agarramos y decimos, ¿cuánto debería tener si yo no hubiera puesto un solo centavo? ¿Cuánto debería tener? Lo que tenía realmente, 234, menos lo que se depreció. Debería tener, ¿sí? Ay, perdón, esto era 320,000, acá se me dio un cero. Debería tener 184,000. ¿Cuántos realmente tengo?
tengo 320. Entonces, ha habido una inversión de ¿cuánto? De 136,000. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Vamos con la segunda. Para el segundo caso, ¿cuánto debería tener lo que había el año pasado menos lo que se depreció este año? Debería tener 277, hay 250. Eso quiere decir que he vendido. Entonces es una inversión negativa porque he vendido, ¿no es cierto? En el tercer año voy a tener lo que realmente tenía en el segundo, menos lo que se deprecia en el tercero. Debería tener 185, tengo 200. Entonces ha habido una inversión de 15,000. ¿Cuánto va para el cuarto? Lo que realmente tenía, menos lo que se ha depreciado. Debería tener 157, tengo 180. ¿Qué quiere decir? Realmente se ha invertido 23,000. Finalmente, para el quinto año tenía realmente 180, menos lo que se ha depreciado. Debería tener, si no hubiera puesto un mango, 130,000. Tengo 200,000. Entonces ha habido una inversión de 70,000. Y estos números, ¿sí? Van a ir a sustituir estos números que habíamos puesto acá, ¿no es cierto? De cambios. ¿Sí? Entonces, en vez del cambio, no ponemos la resta, sino ponemos el numerito que nos ha salido ahí. Y listo, todo el resto se mantiene. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque el activo fijo neto no lo puedes restar, ya que el activo fijo neto ha sido afectado por la depreciación. Y la depreciación es una cuenta no monetaria. ¿Sí? Ese es el motivo. Entonces, este es el ajuste de activo fijo neto. No debería ser demasiado complicado. Vamos a hacer varios ejercicios. No se preocupen. La idea general, ¿se entiende, Susi? ¿Sí? Nair, ¿se entiende todo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. El segundo Lice, ajuste, un dime. favor, Sí. em, antes de que esto quede un poco al aire, por favor, si sería tan gentil, esta última parte, un poquito más lenta, nos explica justo dónde está ahorita su cursor para cómo ha calculado El activo neto teórico. la inversión No, real. lo vuelvo a Ajá. explicar entero. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Ya, entonces, este ajuste de activo fijo lo haces si tienes el activo fijo neto, únicamente. ¿Sí? Si tienes el bruto, no hay lío, haces la resta y te vale, no hay ningún problema. Pero si en vez del bruto tienes el neto, tienes que hacer esto. ¿Sí? Entonces, dos datos que siempre vas a tener, el neto y la depreciación del estado de resultados. ¿Estamos de acuerdo? Eso siempre va a haber. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se hace el ajuste? Lo que haces es imaginarte, si yo no hubiera puesto un solo peso, Susi, ¿cuánto debería tener en activo fijo neto del año uno? A ver, tú dime, ¿cómo podría calcular? El activo fijo neto real del año cero ¿Ya? menos la depreciación ¿De qué año? del año uno. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo no hubiese invertido nada, debería tener en mi balance 184. ¿Estamos de acuerdo, Susi? Pero ¿cuánto tengo en mi balance? 320,000. 320. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo más de lo que debería tener. Por lo tanto, he invertido. ¿Cuánto? El real menos el teórico. He invertido 136,000 ese año. ¿Me dejo entender? Para el siguiente año, ¿cuánto tenía? 320. ¿Cuánto debería tener? 320 menos mi depreciación. Debería tener 277, tengo 250. Entonces tengo menos de lo que debería tener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que he desinvertido, que he vendido mis activos. ¿Cuánto? 27,000. Como es activo, este menos 27,000 como es una cuenta de activo, menos con menos, se va a volver más y va a ser un ingreso en tu efectivo, ¿no es cierto? Porque has vendido tu activo, ¿sí? Para el siguiente año sería 250 menos la depreciación. Deberías tener 185, tienes 200. ¿Qué quiere decir? Que has invertido 15. Para el siguiente año, realmente tenías 200, deberías tener 157, tienes 180. ¿Qué quiere decir?
23.000 has invertido. Para el siguiente año tenías 180 menos lo que se ha depreciado, deberías tener 130, tienes 200. Entonces has invertido 70.000. Y así has encontrado la inversión real, el movimiento real en activo fijo. Le hice una consulta, pero entonces tendríamos que tener estados financieros como que de 5 años para hacer este cálculo, porque a veces uno, cuando llega a una empresa, apenas si tienen dos, o no saben, o no tienen o el último balance, Ahí o está una resulta empresa, que ahí es una está una mala empresa, apropiación de cuenta. ahí está una empresa de 2 años, ¿no? O sea, lo mínimo que necesitas para hacer un flujo son dos balances y un estado de resultados. Eso es innegociable, ¿no? Si no, no puedes hacer un flujo. Si no, no hay flujo posible, ¿no? Entonces necesitas dos balances, el de apertura y el del final del año, por ejemplo, cuando una empresa tiene un añito de operación. ¿Sí? Sí, sí lo Entonces, entiendo. Entonces, ahorita estamos haciendo, creo que de un vehículo, sí, por eso tendría hemos que escogido hacer 5 años. por grupo, por rubro, maquinaria, equipo, qué sé yo, No, en equipo de realidad esto lo computación. haces por la cantidad de años que analices. Si estás analizando 3 años, lo haces 3 años. Como te digo, simplemente lo cortas acá, ¿no? No hay ningún problema, ¿sí? O sea, no es por grupo, es todo el activo, toda la depreciación. Realmente no importa cada activito, digamos. No tenemos que hacer nuestras tablas de depreciación de activo fijo, ¿no? Por suerte. Entonces, Mm, o sea, si estás analizando, por ejemplo, una empresa, lo mínimo que vas a necesitar es su balance inicial y su balance de fin de año, ¿no? Entonces ahí tienes dos balances y necesitas el estado de resultados que ha sucedido entre ellos, ¿no? Entre que inició operación y hasta el final del año, ¿no? Entonces, si tú tienes esos datos, lo único que vas a tener es esto, un cero y un mm, uno, ¿no ve? ujú. Entonces, no hay problema. Ahora, no puedes hacer un flujo si acabas de iniciar, digamos, la empresa. ¿Por qué? Porque un flujo es la cantidad de tiempo o la cantidad de plata que has hecho durante un tiempo. Si no hay tiempo, o sea, si hoy día estás iniciando, no puedes hacer todavía tu flujo, ¿no? Tu flujo es cero. Claro. Ah, ya, Liz, entonces, depende, bueno, mínimo 2 años que debo tener entonces. O 2 días, o Así. 2 meses, o dos, depende cada cuánto haces estados financieros. Si lo haces diario, con 2 días basta, o con un día, ¿no? El balance de inicio del día, el balance del final del día. Entonces depende de la Mm, periodicidad también que estás analizando, ¿no? Muchas empresas hacen trimestralmente, usualmente las empresas que dirijo hacen estados financieros mensualmente, ¿no? Entonces ya puedes sacar tu primer flujo si tienes el inicio del mes, el final del mes, ya tienes un flujo, ¿no? gracias. Súper. Entonces, ese es el ajuste de activo fijo neto. ¿Ok? Importante. El segundo ajuste que vamos a ver el día de hoy es el ajuste de dividendos. ¿Ok? El ajuste de dividendos, a diferencia del ajuste de activo fijo, lo tienes que hacer siempre, todas las veces. Es innegociable. ¿Ok? Entonces, acá viene la pregunta del millón. ¿Dónde encuentro la cuenta dividendos? ¿En el estado de resultados o en el balance general? Uno por uno, no se peleen. Disculpe, ¿se encontraría en el balance general, en la parte de patrimonio, tal vez como la utilidad de gestiones pasadas? ¿Podría ser? Lo que dices es completamente correcto, pero más o menos, ¿no ve? O sea,
No existe una cuenta que se llame dividendos. Dividendos es una cuenta off-sheet, es una cuenta que la vas a encontrar en dos estados financieros. La vas a encontrar en un estado de evolución del patrimonio y la vas a encontrar en un flujo de caja. Pero no existe la cuenta dividendos en un balance ni en un estado de resultados. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo sé si reparto dividendos? ¿Por qué? Porque si yo reparto dividendos es pues una salida de efectivo para la empresa, ¿o no? Y por lo tanto debería ser capturada en el flujo de caja, porque es una salida de efectivo. Entonces, ¿cómo hago? Y lo que tengo que entender acá es la mecánica, ¿no? Si yo tengo un balance general, ¿sí? Y en el balance yo tengo caja y tengo utilidades acumuladas, cuando yo pago dividendos, baja utilidades acumuladas, porque ya no estoy reteniendo la utilidad, la he repartido, y baja caja en el mismo monto. Ese es el registro contable, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, existen unas cuentas del balance del patrimonio que provienen del estado de resultados. Concretamente, ¿sí? Van a existir la cuenta de, no sé, pues utilidad neta. Esta es una cuenta del estado de resultados. Y voy a tener una cuenta de utilidad de la gestión. Voy a tener la reserva legal y voy a tener la utilidad acumulada. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? Entonces voy a analizar 5 años para no perder la costumbre, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo, por ejemplo, una utilidad neta de 0, porque he comenzado acá, 200, 100, 300, 400 y 500, ¿sí? Esa es la utilidad neta de mi estado de resultados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se va al balance? Si yo sigo la normativa, ¿sí? La utilidad de la gestión acá va a ser 0, acá va a ser el 95% de mi utilidad neta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Mi reserva legal inicial es 0, porque el 5% se va a reserva legal. ¿Estamos de acuerdo? Y mi utilidad acumulada va a ser 0, va a ser simplemente la utilidad de la gestión anterior más la utilidad acumulada anterior. Entonces, para el segundo año, ¿cuál es la utilidad de la gestión? 95. ¿Cuál es la reserva legal? Los 10 que tenía, porque la reserva legal es una cuenta que acumula. Los 10 que tenía más el 0.05 de esta utilidad. Entonces, tenía 10, ahora tengo 15. ¿Sí? ¿Cuál es mi utilidad acumulada? Utilidad de la gestión anterior más la utilidad acumulada anterior. Y así. 285, 30, 285. ¿Existe alguna duda con este cálculo? Este es un cálculo muy, o sea, es un cálculo básico de cómo se manejan las cuentas patrimoniales y deberíamos entenderlo bien, ¿no? Este es todavía un cálculo sin dividendos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que ustedes pueden hacer es aglomerar estas tres cuentas. Entonces, estas tres cuentas yo puedo agarrar y decir, ¿sabes? Perdón, cachito. ¿Sabes? Estas tres cuentas para mí, ¿por qué está? Estas tres cuentas, ¿sí? ¿De dónde provienen? Provienen de la utilidad neta. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, en esencia, ¿cuánto crece una empresa? ¿Cuánto crece un patrimonio? El patrimonio en el tiempo 1 tiene que ser igual al patrimonio en el tiempo 0 más la utilidad neta de 1, ¿no es cierto? ¿A qué me voy? ¿Cuánto tenía en el año 0? 0, ¿no es cierto? De utilidades acumuladas.
¿Sí? ¿Cuánto he hecho de utilidad neta en el año 1? He hecho 200. Entonces, ¿en cuánto debió haber crecido todo mi patrimonio? En 200. Debería ser 0 más 200. Fíjense, ¿cuánto tiene mi patrimonio de crecimiento? Precisamente 200. En el siguiente año, ¿cuánta platita he hecho de utilidad neta? 100. Entonces, mi patrimonio, si no he repartido dividendos, debió haber crecido de lo que tenía en 100 más. Entonces, ¿cuánto tenía antes? 200. Ahora, ¿cuánto tengo? Fíjense, la suma está aquí abajito. Ha crecido precisamente en 100 más. Tengo 300. El tercer año he hecho 300. Entonces, mi patrimonio debería crecer ¿en cuánto? En 300. Entonces, ¿cuánto debería tener en patrimonio? 600. Si ustedes se fijan, aquí están los 600. Entonces, el patrimonio va creciendo año por año en la cantidad de tu utilidad neta, repartida en esas tres cuentas, pero va a ir creciendo en total en ese monto, ¿sí? Entonces, para manejarlo muy fácil, lo que nosotros vamos a hacer es decir que estas tres cuentas se llamen lo que quieran llamarle, ¿sí? No, realmente no importa, ¿no? Le vamos a decir que va a ser la cuenta, la utilidad superacumulada, si quieren. ¿Estamos de acuerdo? Llámenle como quieran, es un cálculo auxiliar, nadie se va a enterar de esto. ¿Ok? Entonces, para hacer este ajuste, para poder saber si he pagado o no dividendos, lo que yo voy a hacer es agarrar y decir, ¿cuál es mi utilidad superacumulada real? Esta es la utilidad superacumulada, o sea, la suma de esas tres cuentas que realmente están en el balance. Y voy a necesitar la utilidad superacumulada teórica. ¿Sí? Entonces voy a copiar esto. ¿Qué es mi utilidad superacumulada real? La suma de esto más esto más esto. ¿Sí? Mi utilidad superacumulada teórica va a ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi utilidad superacumulada real? Simplemente la suma de cada una de ellas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer de cuenta en mi cabeza? Teóricamente, ¿cuánto debería tener? Lo que yo debería tener teóricamente en mi patrimonio debería ser lo que realmente tenía antes, más, ¿qué cosa? La utilidad neta de ese periodo. Entonces, en mi patrimonio yo debería tener 200. ¿Cuántos realmente tengo? Tengo 200. Entonces, ¿han habido dividendos? Debería tener 200 menos lo que realmente hay. Ha habido 0 de dividendos. Siguiente. Lo que realmente había más la utilidad de ese año. Debería haber 300, realmente hay 300. Siguiente. Lo que realmente había más la utilidad neta de ese año. Debería haber 600, realmente hay 600. No ha habido dividendos. Y lo mismo. 1000 y listo. Entonces, obviamente, cuando no reparto dividendos, este manejo es muy fácil y simplemente voy a agarrar y voy a poder decir, estos son mis dividendos, que en este caso han sido todos de 0. Esta es una empresa que no reparte dividendos. Pero fácilmente podría suceder lo siguiente, ¿no? Que yo agarre y en estos 5 años que estamos analizando, yo tenga una... A ver, vamos a ver. Les voy a dar unos datos, ¿sí? Una utilidad neta. Esta utilidad neta viene del estado de resultados y esta utilidad neta ha sido pues 400, perdón, un segundito, vamos a poner esto. 400, 700, 1300, 1250, 1800, ¿sí? Y yo agarro y veo que en mi estado, a ver, vamos a ver esto. Yo voy a tener, por ejemplo, mi utilidad de la gestión, mi reserva legal, y voy a tener mi utilidad acumulada.
Mi utilidad de la gestión fue de, no sé, pues 360. Mi reserva legal era de 400. Mi utilidad acumulada era de 1200. La siguiente utilidad de la gestión, vamos a poner un random between. Estos son datos que deberían estar en mi balance, ¿no? Entonces, 300. No, vamos a ver, va a ser esto por 0.95, más rápido. Ya, mi reserva legal va a ser esto más esto por 0.05 para hacerlo correctamente. Y acá pongo los datos que quiera. Entonces, 1400, 1700, 1500 y 1000. Entonces, fíjense, las utilidades han sido correctamente calculadas, ¿sí? Correctamente calculadas y las reservas legales también, pero la utilidad acumulada va a ser la cuenta que esté sujeta a cambios por los dividendos. Entonces, ¿cuál es mi utilidad superacumulada real? Va a ser la suma de las tres, ¿no es cierto? Entonces, estoy empezando en mi balance con 1980. Entonces, y cada año va a ser simplemente la suma de esto, ¿no? Entonces, tengo 2100, 3135, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente tengo en mi balance. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es repartido de dividendos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y me pongo en mi cabeza, ¿no? Si yo no hubiera repartido dividendos, ¿cuánto debería tener en mi patrimonio? Debería tener lo que había antes, más, ¿qué cosa? Mi utilidad. Yo debería tener 2680. Realmente tengo 100. ¿Qué quiere decir esto? Debería tener 2680, tengo 2100. ¿Qué quiere decir esto, Susi? Que sí se ha repartido dividendos, la diferencia. Correcto. Acabo de hallar cuánto se ha repartido de dividendos en esta gestión. Para el siguiente año, ¿cuánto debería haber si no hubiera repartido dividendos? Debería haber lo que había más la utilidad del año 2. Debería haber 3400. Hay 3135. Se ha repartido dividendos por 265. La siguiente gestión. Habían 2135 más 1250. Deberían haber 4385. Hay 3450. Se ha repartido en dividendos 935. ¿Sí? Y acá vamos a tener que teníamos 3450 más 1000. Debería haber 4450. Hay 3062. 1387. Siguiente. Había esto más esto. 3862, hay 2412. He repartido esto en dividendos. Y listo. ¿Ok? Acabamos de encontrar los dividendos. Ahora, ¿para qué nos sirve? Nos sirve porque ahora sí puedo terminar mi fórmula. Mi flujo de caja era igual a ¿qué cosa? Utilidad neta más depreciaciones y amortizaciones, menos cambios en activo, más cambios en pasivo, más cambios en patrimonio, y ahora menos dividendos. Y ahora sí, este es mi flujo de caja total. En resumen. ¿Sí? Y listo. Pruebita. ¿Sí? Primero, a ver, Jimena, ayúdame tú con esto, por favor. ¿Cuántos ajustes debería verificar antes de hacer un flujo de caja? ¿Cuántos ajustes hay? Dos, uno que está orientado a las depreciaciones y el otro es el tema de los dividendos. Exacto. En este caso, que es Blacker, ¿tengo que hacer el ajuste de activo fijo, el ajuste de las depreciaciones o no? ¿Es necesario o no?
Ah, por el tema de exposición, tenemos el activo, bueno, tenemos el activo fijo, bruto y su depreciación correspondiente. Entonces, según yo, no deberíamos hacer el ajuste para el activo fijo. Es correcto. En este caso, esto es un activo fijo bruto. Entonces, como es bruto, no necesito hacer nada. Simplemente las diferencias. Entonces, no es necesario el ajuste de activo fijo bruto. ¿Será necesario, Jimena, el ajuste de dividendos o no? Eh, bueno, como nos mencionó al inicio de la clase, el ajuste tiene que hacerse siempre. Entonces, sí correspondería hacer el ajuste como tal. Correcto. ¿Qué les parece si hacemos el ajuste? ¿Sí? Antes del flujo de caja. Y voy a poner acá entonces ajuste por dividendos. Como se fijan, y esta era la pregunta muy relevante, Rocío, ¿no es cierto? Hemos puesto ejemplos de 5 años. Ahora tengo un ejemplo de 2, es un flujo de caja. Entonces lo voy a hacer igual, ¿no? Entonces el ajuste de dividendos. Acá voy a tener mi utilidad súper acumulada real. Voy a tener mi utilidad neta para no tener que... Ah, bueno, ahí está. Y mi utilidad súper acumulada teórica. Y voy a determinar mis dividendos. Perfecto. ¿Cuál es mi utilidad superacumulada real, Jimena? Sería la sumatoria de de todas las cuentas del balance general, sin considerar la utilidad del estado de resultados. Mm, No, porque tienes capital ah, social, ¿no? ah, Entonces, son estas tres cuentas. Siempre son estas tres cuentas. Reserva, utilidad del ejercicio y utilidad acumulada. Eso es, la real es lo que realmente está en mi estado financiero. Entonces, simplemente estoy sumando, ¿sí? Y lo voy a sumar en ambos casos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la teórica solo nos importa en el segundo caso. No puedo hacer un flujo en el primero porque no tengo un balance anterior. Entonces, nos importa. ¿Cuánto debería tener si no hubiera repartido dividendos? Lo que realmente había de patrimonio, más qué cosa, mi utilidad neta de esta gestión. Entonces, si yo no hubiera repartido dividendos, debería tener 1.525.973. ¿Cuántos realmente hay? Entonces, ¿cuántos han sido mis dividendos? 0. Entonces, cuando yo agarre y ponga acá y modifique, ponga menos dividendos, acá voy a poner menos 0 en este caso, y voy a hacer que mi flujo de caja contemple dividendos más. No va a haber ninguna alteración. ¿Por qué? Porque no había repartido dividendos en este caso particular. Pero aunque no haya repartido dividendos, es necesario hacer el ajuste para saber que no hemos repartido dividendos. ¿Sí? En este caso de Blacker nos decía en el enunciado, pero puede que no nos diga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Lo que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Me cuadra o no me cuadra mi flujo de caja de esta forma, con este formato? ¿Funciona o no funciona el formato? Funciona a la perfección, ¿sí? ¿Ustedes creen que Servicio de Impuestos Nacionales estaría muy contento de que le presentes esto? Se matan de risa y te mandan por un tubo, ¿no ve? ¿Qué es esto? Te van a decir. No lo puedes presentar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos, lo que tenemos que entender es de que hemos llevado este formato para poder entender, ¿sí? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. Estamos sumando y restando nada más. ¿Será que si yo, en vez de mostrar todo el cambio en activo acá, en vez de mostrar todo el cambio, muestro el cambio cuenta por cuenta, ¿me varía el resultado o no? No, no ve. Igual pasivo, le hago doble clic, me entro a sus cuentas, no va a variar el resultado, ¿no ve?
Igual el patrimonio, le hago doble clic, no va a variar el resultado, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, puedo tener, en vez de tener estos grandes grupos de activo, pasivo y patrimonio, yo puedo tener el desglose de cambios cuenta por cuenta del balance. ¿Estamos de acuerdo? Y yo podría reacomodar las cuentas según su naturaleza. Y según su naturaleza, yo podría reacomodar las cuentas en tres grandes grupos. ¿Sí? El primer grupo es el componente operativo. El componente operativo va a hacer referencia, ¿ok? A todas las cuentas, ¿sí? Que tengan que ver con la operación y la naturaleza de la empresa. Sueldos y salarios, impuestos, costos de venta, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, una cuenta que no tiene que ver con eso, por ejemplo, es financiamiento bancario, porque puedes tener la misma empresa con aportes de los socios y sin financiamiento bancario. Entonces, no es necesaria esa cuenta, ¿sí? Para operar. Podría abrir otra cuenta, digamos. ¿Me dejo entender? Entonces, el componente operativo es ese. El segundo componente es el componente de inversión. El componente de inversión usualmente va a estar compuesto, ¿sí? Por todo el activo fijo, ¿sí? Pero también puedes tener otro tipo de inversiones, ¿no? Vas a tener inversiones que tengan que ver con DPFs, por ejemplo, ¿no? Empresas que ponen su tesorería o el dinero excedente a generar un poco más de dinero, ¿no? Entonces puedes tener también inversiones de corto plazo y demás. Y finalmente tienes el componente de financiamiento. Y el componente de financiamiento tiene que ver con tus fuentes de financiamiento. Entonces, si tienes préstamos bancarios, si pagas intereses, si tienes estas cosas, estas cuentas van a estar acá. Por ejemplo, si pagas dividendos, ¿sí? Es básicamente la retribución a una de tus fuentes de financiamiento, que es el capital social. Entonces, va también al financiamiento. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es bien simple. Quiero que hagan este pequeño ejercicio y ustedes, las cuentas del balance de Blacker, que las tienen ya, quiero que me las pinten en verde si son operativas, en amarillo si son de inversión y en rojo si son de financiamiento. Y acá viene la pregunta más complicada que van a tener que responder. La utilidad neta, ¿dónde hay? ¿Dónde va? ¿Operación, financiamiento o inversión? Uno diría, operación. Pero ¿cómo es esto? Acá tengo dos cosas que no son operacionales. Entonces, ¿cómo podríamos lidiar con esto? Entonces, la utilidad neta tiene un componente bien grande operacional, que es hasta el EBIT, pero a partir del EBIT es no operacional. Entonces, es un híbrido. Tiene cosas operacionales y tiene cosas que no son operacionales. Entonces, ¿cómo lidiamos con ello? Podríamos quitarle lo no operacional y lo no operacional ponerlo donde corresponde. ¿Sí? Ok. 10 minutitos para hacer esto en vez del break. ¿Sí? Los dejo con esto entonces. Nos vemos en 10. Bien, ¿cómo nos fue? ¿Pudieron clasificar las cuentas en operación, inversión y financiamiento? Veamos. Las cuentas que nos interesan son las del balance, ¿no? Entonces, caja, obviamente tiene naturaleza operativa, la pintamos de verde. Bancos no necesitamos, solo necesitamos pintar aquellas que hemos dicho que tienen cambios, ¿no? Las que no tienen cambios no necesitamos pintarlas. Clientes, operativa. Cuentas por cobrar a trabajadores, operativa. Inventarios, operativa. Inversiones, obviamente es una cuenta de inversión. Flota y equipo, inversión. Gastos pagados, inversión. Maquinaria, inversión. Terrenos, inversión. Cuentas corrientes comerciales, es una cuenta operativa. Acreedores varios, proveedores nacionales, impuestos, son cuentas operativas. Préstamos de corto plazo van a ser cuentas de financiamiento.
préstamos de banco de pruebas, financiamiento y pasivos para obligaciones laborales, su naturaleza es de operación. ¿Por qué? Porque nacen porque estás operando, ¿no es cierto? Por el pago de sueldos y beneficios a trabajadores. Entonces es operativa. Y finalmente, aportes sociales o capital social es una cuenta de financiamiento. ¿Sí? Entonces ya las tenemos clasificadas. Ahora, lo que les preguntaba, ¿qué hacemos con la utilidad neta? La utilidad neta, ¿sí? Tiene un componente que es operativo, que son el EBIT, que también se llama utilidad operativa. Todo lo de arriba es operativo, todo lo de arriba es verde, ¿cierto? Pero estas cuentas de ingresos y egresos no operacionales, sí, pueden ser o de inversión o de financiamiento. Usualmente tienen que ver con financiamiento. Por ejemplo, cuando tienes dinero en el banco y te pagan intereses, van a ser ingresos no operativos, ¿sí? O cuando tienes un vehículo y lo vendes a más del precio, digamos, tienes un vehículo en 10.000 en tu balance y lo vendes en 15.000, esos 5.000 van a ser ingresos no operacionales y van a estar sujetos a impuestos. Y los gastos, lo mismo, ¿no es cierto? Puedes tener préstamos, a los cuales van a erogar intereses, y esos van a ser gastos no operacionales. O puedes haber vendido un activo, ¿sí? A un menor precio del que está en el balance, y va a ser un gasto no operacional, ¿sí? Entonces, estas dos son las cuentas que nos complican, ¿no? Entonces, las vamos a depurar. ¿Cómo las depuramos? Si para llegar a la utilidad neta hemos sumado ingresos, ahora les restamos. Si para llegar a la utilidad neta hemos restado gastos, ahora le sumamos. Y a eso le vamos a llamar la utilidad neta, netamente operativa, digamos. Entonces vamos a empezar nuestro componente operativo y nuestro componente operativo va a empezar de la utilidad neta menos ingresos no operativos más gastos no operativos. Pero ojo, no me tengo que olvidar de ponerlas esas dos en su componente, porque si no las tomo en cuenta no me va a cuadrar mi balance. ¿Sí? Luego seguimos con depreciación y luego seguimos con todo el resto de cuentitas en verde, ¿no? Entonces, caja, clientes, cuentas por cobrar, inventarios, etcétera, etcétera. Creo que esas son todas, no, ahí está. Todas estas cuentas, ¿sí? Entonces, todas estas cuentas van a ser mi componente operativo. Voy a tener mi componente de inversión. Muy bien. Entonces, utilidad neta menos ingresos no operativos más gastos no operativos. Entonces voy. Utilidad neta menos ingresos más gastos. Esa es mi utilidad realmente operativa. Entonces, por exposición tengo que ponerla ahí. Mucha gente obvia este paso, sí, pero obviamente es mi obligación mostrarles cómo por exposición de manera correcta deberíamos poner esto. Más depreciación. Más depreciación siempre del estado de resultados. Caja, clientes, cuentas por cobrar. ¿Qué son estas cuentas? Activo, pasivo, patrimonio. Caja, clientes, cuentas por cobrar, inventarios. ¿Perdón? Son activos. Son activos. ¿Con qué signo entran los cambios en activo? Negativo. Negativo. Nunca nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, pongo menos y me voy al cambio que ha habido en caja. Menos cero, en este caso no importa. Menos clientes, que también es activo. Entonces, el menos con el menos se va a hacer más. ¿Y eso qué quiere decir? El signo acá ya me dice si ha entrado o salido plata. En este caso, clientes, he incrementado mi dinero. Me han pagado 50.000. Cuentas por cobrar en trabajadores, menos cuentas por cobrar trabajadores. Inventarios, menos 130.000, como puedo ver, se va a convertir en menos 130.000. Cuentas corrientes comerciales es un pasivo. ¿Con qué signo entra el pasivo? Con positivo. Entonces hago caso, pongo positivo, cuentas corrientes comerciales. ¿Dónde estamos? Ay, no sé qué pasó. Cuentas corrientes comerciales. ¿Sí?
acreedores varios con positivo, proveedores nacionales con positivo, porque son pasivos, ¿no? Impuestos a la renta con positivo y el otro impuesto de ventas con positivo, entonces va a ser negativo, y pasivos de nuevo con positivo y listo. En el componente de inversión no tengo mucho problema, son solamente las cuentas en amarillo. Voy a tener esto, 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 esto y esto. Y las voy a colocar. ¿Con qué signo entran los activos? Con negativo. Por favor, no se olviden, este punto es usualmente donde todos se equivocan. Negativo, inversiones. A término, en este caso, cero. Flota y equipo también es activo, entonces entra con negativo, flota y equipo. Gastos pagados por anticipado es un activo, entra con negativo. Maquinaria y equipos entra con negativo. Terrenos entra con negativo porque también es un activo. Y listo. Y mis componentes de financiamiento, ¿cuáles son? Los que están en rojo, ¿no es cierto? Entonces, es este, pero no nos olvidemos que tenemos estos dos. No sé qué pasó aquí. No sé si está copiando bien. A ver, un segundito. No, ve, no copia bien esto. Estas dos no nos olvidaremos. Si nos olvidamos, no nos va a cuadrar. ¿Ok? Entonces, el componente de financiamiento son pasivos y es patrimonio, ¿sí? Y tampoco nos tenemos que olvidar de qué, menos dividendos, ¿ok? Que si bien no los tenemos, es importante incluirlos. ¿Con qué signo entran los pasivos y el patrimonio? Con positivo, entonces, más y le pongo el cambio. En este caso, 200. Más préstamos banco de pruebas, en este caso, 0. Más capital social, en este caso, 0. Y los ingresos no operacionales lo voy a poner con su signo. Si es ingreso, con más; si es egreso, con menos. Más ingreso, menos gasto. Y el dividendo siempre con negativo, que lo he calculado acá. En este caso, 0. Y lo único que voy a hacer ahora es sumar el total. La suma de todo esto es mi componente operativo. La suma de todo esto es mi componente de inversión. Y la suma de todo esto es mi componente de financiamiento. Entonces yo puedo agarrar y ahora calcular el flujo de caja. Y ahora en mi flujo de caja puedo agarrar y decir cuánto era bancos inicial y cuánto es mi bancos final. Y ahora, mi flujo de caja no es nada más que la suma de los tres componentes. Este más este más este. ¿Sí? Bancos inicial, lo saco del balance. Y bancos final, lo saco de esto más esto. Y en caja, verifico, ¿sí? Y pongo el resultado que me ha salido en mi flujo de caja extenso. Y ahora, como no le puedo presentar con colorcitos porque van a pensar que estoy en kinder, los de impuestos, lo que voy a hacer es quito todo. Le pongo cuadritos, ¿sí?
y lo que tengo es un estado financiero de flujo de caja determinado por el método indirecto. Y este estado financiero sí lo pueden presentar ya a impuestos. ¿Se dan cuenta que es mucho más fácil ir por esta vía y hacer primero el resumido y después hacerlo en vez de que les esté enseñando de que, ay, este se suma, ay, este se resta, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto? No, es activo, pasivo, patrimonio, luego le hago doble clic, me entro a las cuentas individuales. Ahora, ¿para qué hago esto? Para tener una mejor exposición, ¿sí? En términos reales, lo que vamos a hacer con esto es poder interpretar mejor la información. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar mi interpretación? Voy a agarrar y lo primero que voy a ver es el flujo de caja, ¿sí? ¿Qué me dice este flujo de caja? Me dice que soy 1.104.527 bolivianos más pobre que hace un año. ¿Sí? Ha salido más plata de la que ha entrado. Entonces, yo como dueño de la empresa, obviamente voy a estar frustrado, voy a estar enojado, voy a querer matar a alguien, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Estoy operando una empresa y ahora tengo menos plata, ¿sí? Y harta menos plata de lo que tenía. Entonces, ya, ¿dónde está el problema? Veremos. ¿Dónde está el problema? Operativamente he perdido, ¿no? O sea, ha salido 1.219.000. ¿Dónde está mi gerente de operaciones? Venga, a ver, ¿qué está haciendo gerente de operaciones? Y el gerente de operaciones me va a decir, mira, operacionalmente yo te he generado 942.000, casi 1.000.000. A mí no me vengas con cuentos. Yo estoy haciendo bien mi pega. Entonces, yo no soy el del problema. Guau, entonces, pero seguramente pues en caja has puesto un montón de plata, ¿no? No ha habido ningún cambio en caja. Seguramente has dado un montón de crédito a tus amigos. No, más bien hemos cobrado, fíjense, más 50.000, ese es un cobro que yo he hecho. Entonces, acá yo ya puedo leer si es 50.000 positivo, es que ha entrado plata. Igual que cuentas por cobrar a trabajadores, ha entrado plata. 130.000 negativo, ha salido plata. ¿En qué? En inventarios. Pero tampoco es gran cosa y no explica mi 1.219.000, ¿no es cierto? En acreedores varios, a ver, ¿hemos pagado? Sí, hemos pagado 50.000. Perdón, en cuentas corrientes comerciales. En acreedores varios hemos pagado 100.000, pero nos hemos prestado más plata, 30.000, de proveedores nacionales. Entonces nos ha ingresado eso. ¿Sí? Impuestos, si bien hemos pagado en una partida, no hemos pagado en otra. Entonces, más o menos va con eso. Y nada de eso explica mi 1.219.000. Entonces, hasta acá, en realidad hemos generado plata. ¿Cuánto? 780.473, que está aquí abajo la suma. Entonces, operativamente, en todo lo que compete a nuestro estado de resultados y nuestro balance, ¿sí? Parece que hemos generado plata. Entonces, ¿dónde está el problema? Aquí está el problema. Pasivos para obligaciones laborales. Hemos pagado un montón de plata, 2 millones de plata. ¿Sí? ¿En qué? Quinquenios. ¿Qué ha pasado en inversión? No hemos invertido en nada. No había ni entradas ni salidas. Entonces no le puedo echar la culpa a un flujo negativo de inversión. ¿Sí? Y en financiamiento más bien me he prestado plata. He incrementado préstamos de corto plazo y el resto se ha mantenido en cero. He pagado un poco de intereses, 85.000, no han habido dividendos. El resultado es de que operativamente he perdido. ¿Por qué? Por pagar quinquenios. ¿Sí? En inversión no he hecho nada y más bien me he prestado más plata. Ahora debo más plata. ¿Sí? Y eso ha dado como resultado un flujo negativo. Es decir, soy 1.104.527 más pobre de lo que era hace un año. ¿Y de dónde ha salido esa plata? ¿Te acuerdas que en bancos tenías 1.220.000? Sí, pucha, qué macana. Te han quedado 115.000, hermanito. No hay más. Se acabó la plata. ¿Sí? Entonces, la pregunta es para ustedes acá.
¿Cómo hago para corregir esta situación? ¿O ustedes creen que el dueño de esta empresa o los gerentes de esta empresa o el directorio de esta empresa, los accionistas, van a estar muy contentos con mantener estos resultados de flujos negativos para el próximo año y el próximo y el próximo? ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas? ¿Subimos precios? ¿Cambio de tecnología para tener algo más eficiente? ¿Sí? ¿Estoy sobreendeudado quizás? ¿Mis condiciones de intereses son muy grandes que el banco se lleva toda mi plata? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Por qué? Porque acuérdense, lo importante acá, o sea, sí es la parte mecánica que la hemos hecho, pero lo más importante es la parte de interpretación. Entonces nos vamos a tomar nuestros 10 minutitos para hacer esto. ¿Cuáles son las medidas correctivas que ustedes tomarían gerentando esta empresa? A ver, escucho. Andrea Claudio, ¿qué haría? Bueno, ayer hablábamos también del tema, ¿no? Era tratar de programar un poco mejor los quinquenios, suponiendo que son quinquenios, esas salidas de dinero tan grandes en los pasivos obligaciones laborales y hacer una mejor planificación para que no suceda esta salida tan abrupta de dinero, ¿no? Ideas concretas, ¿cómo lo harías? Am, Precisamente eso, programando, Los liquidas o cada sea, año, por ejemplo. sí, o liquidando, por decirle, cada, cada cierto tiempo a un número determinado, haciendo una programación de tal manera que no me afecte. Cada cierto, o sea, un año unos cuantos, otro año otros cuantos, hacer una programación de eso. Ya, perfecto. Ahora tenemos que chequear un poquito la normativa laboral. ¿Le puedo obligar a alguien a sacar sus quinquenios? No, es voluntario. Es voluntario. Entonces lo que podría hacer es una previsión y guardar Sí. esa platita en caja, por ejemplo. ¿Cierto? Puedo hacer eso. ¿Qué más? Sí, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque generalmente las empresas, sobre todo las privadas, dadas las circunstancias que vivimos en el país, a pesar de que contablemente sí se tiene una previsión para el pago de los beneficios sociales, hay nomás pues la necesidad de echarle mano a esa reserva en dinero que se tiene. Claro. Y particularmente viendo cómo se ha dado el ejercicio, yo me arriesgaría, yo me la jugaría toda. Es decir, me genera una deuda relativamente, la tercera parte, digamos, de esos 2 millones para capital de operaciones, ¿no? Y poco a poco ya, como decía la compañera, reestructuraría el tema de los pagos de los beneficios sociales, agarraría el colchoncito en caja para guardar para guardar el dinero para esos beneficios sociales. Ah, no sé, se me ocurre eso, ¿no? Inclusive ese mismo dinero de las provisiones lo reutilizaría, ¿no? O sea, estamos ante un escenario muy bajo, si vale el término, pero si la cosa es recomponer, es jugársela todas, ¿no? Ya, me parece interesante la solución. A ver, lo que dice Javi es muy cierto, ¿no? O sea, yo tengo un balance y cuando yo creo una previsión, lo que estoy haciendo es incrementar mi pasivo. Esa es una previsión, ¿sí? Y ese pasivo va a hacer que se incremente algo del activo. Lo ideal sería pues, que ese algo sea caja y cuando necesite, ocupo. Pero no, la gente agarra la previsión y se compra inventario, se compra maquinaria, hace pagos, hace lo que le da la gana, como dice Javi. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes agarrar y contablemente, ¿sí? Hacer una previsión y destinarla a un activo en concreto. Por ejemplo, una cuenta de tesorería que sean inversiones de largo plazo, TPFs,
o inversiones en el extranjero, que no te permita un acceso tan líquido al dinero. ¿No es cierto? Entonces pones la condición y dices a tus empleados, bueno, señores, si ustedes quieren pedir sus quinquenios, por favor avísenme con 2 o 3 meses de anticipación, con mucho gusto, hago todas las gestiones para sacar esa cantidad de plata de ese depósito que lo tengo fuera del país, por ejemplo. Entonces, ojo, es bien, bien interesante lo de previsiones, pero también, como dice Javier, es bien facilito que los administradores y los gerentes utilicen ese dinero para otras cosas. Entonces, si bien las previsiones tienen su contraparte en activo, o sea, que te vas a cobrar en maquinaria, digamos, te vas a cobrar en inventario, ¿no? Tu quinquenio. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esa parte, ¿no es cierto? Entonces, el tema de flujos de caja te da precisamente la posibilidad de hacer este análisis, ¿no? Y el análisis que yo busco con ustedes es que me hagan un análisis de dónde se está generando plata y dónde se está perdiendo plata. En este caso, no me interesa que cada cuenta, como cuando teníamos, no sé, pues 18 años nos estaban enseñando esto, decir, en clientes hemos cobrado 50,000. No, o sea, me interesa que se identifique las principales cuentas que me hacen ingresar plata, ¿sí? En grandes rasgos, y se identifiquen las cuentas que me hacen egresar plata. Y se identifiquen las políticas de corrección para los próximos años. Eso es lo importante. Eso es lo importante de este ejercicio y para eso nos sirve el tema del análisis de flujos de efectivo. ¿Sí? ¿Cuál es su actividad para el día de mañana? Por favor, esto les voy a pedir. Dentro de la sesión 5, ¿sí? Tengo ajustes de activo fijo y por dividendos, ¿sí? Entonces, si ustedes se bajan esto, les va a dar un pequeño compendio que tiene toda la explicación de lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Ok? Y al final de la explicación tiene un pequeño ejemplo, digamos. ¿Sí? Acá tienen toda la interpretación y demás. Entonces, acá tienen un pequeño ejemplo, que es el caso Deers, que lo vamos a ver igual posteriormente con algunas modificaciones. ¿Sí? Y quiero que ustedes vean, tienen la solución abajo, y quiero que vean si esta solución está bien o tiene algún error, según lo que hemos hecho. ¿Sí? Es probable que tenga un error. Entonces, su misión, decidan o no aceptarla, ¿sí? Es rehacer este casito. Bueno, leer el compendio, que es en esencia la clase de ayer y hoy. Está todo en esto. Y rehacer esto, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿ok? Obviamente tenemos que hacer el caso Blacker con el total de cuentas, ¿no? Entonces ustedes ya tienen el video de la clase, saben cuánto tiene que salir, saben cómo tiene que salir, van a poder ver en qué no les cuadra, ¿sí? Y es un ejercicio de hacer. Entonces es un poquito tedioso, es un poquito toma tiempo y te equivocas en una, pucha, el profe como ha hecho, era así, en esto me he equivocado. Pero el proceso de equivocarte es en realidad el más enriquecedor porque te equivocas una vez y ya después ya no es cierto? Raquel, tienes una pregunta. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Quería, ¿cómo está? Quería comentar algo. Ujú. Ayer al volver a hacer el ejercicio de Blackers, ¿no? De proyecciones, Sí. no me iguala, o sea, no me igualó con lo que hicimos en clase. Y Ya. parece que la diferencia está en las cuentas a crédito. Mm, que creo que le hemos aumentado el 20% y no el 2% que decía en... No sé si eso lo podríamos revisar, porque no me igualó. O sea, me Cierto. igualó el flujo, pero no me salió el mismo resultado. Tienes toda la razón. Se me ha ido un cero acá. ¿Todo el mundo lo ve? Le he metido una subida del 20%. No sé si todo el mundo En, lo ve. ¿Sí? Bueno, lo corregiremos. Es bien complicado. en realidad, Corregido.
Sí, creo que no cambia mucho, o sea, inclusive la interpretación y todo, no ha habido mucha variación, pero sí no me igualaba, no me igualaba y no Sí. sabía por qué, y al final Muchísimas dije, bueno, gracias más bien por el aporte. Y lo único que va a pasar es de que ahora bancos finales 41.837. No sé si está exacto, igual. sí, 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 ahora sí me iguala. ¿Sí? Entonces, el único cambio que he hecho, o sea, todo se va a ajustar solito, no tienen que hacer nada ustedes. Lo único que acá, en vez de 1.02 yo le había puesto 1.2. A veces por apurado. Sí, más bien mil gracias, Raquel, por identificar esto. No, ¿Sí? de nada. Pero como pueden ver, o sea, funciona con dos, funciona con tres, el flujo se va a ir ajustando y tu caja te va a ir ajustando normal. ¿Sí? No pasa nada. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la corrección según lo que nos dice el enunciado y vamos a grabar el tema de Blacker cuentas. ¿Sí? Entonces si lo pueden arreglar, besito. ¿Sí? ¿Qué les parece la metodología? Jimena, no sé si lo vio así antes en la universidad, en el pregrado. No, desde mi punto de vista es didáctica, especialmente en la parte que como mencionaba, empezar por la parte directa, si Ujú, estoy en lo correcto en el resumen, y ya después ir ampliando esto al método indirecto. En mis años de universidad nos metían primero el método indirecto y ya recién nos enseñaban tal vez a grandes rasgos el resumen como tal, pero ahí había una desconexión, si se podría decir, entre ambos métodos. ujú. Pero ¿tú crees que nos ayuda a comprender mejor y a interpretar mejor de esta forma? O al menos saber más fácilmente qué cosas tienes que restar o sumar, más intuitivamente. Mm, La primera parte nos ayuda a ver de manera global en qué aspectos se está yendo el efectivo o cómo lo estamos adquiriendo. Entonces, eso ya nos da una visión general de lo que, bueno, cómo se está generando el flujo como tal. Ya posteriormente, como usted menciona, en la parte del desglosado nos ayuda, bueno, tendría que encaminarnos a proponer mejoras en la gestión de las empresas, ¿no? Proponer políticas, como mencionaba, para ir a atacar los problemas de raíz y tal vez, como mencionaba Javier, ponernos, y bueno, yo propongo esto, pero pueden haber estas limitaciones, ¿no? En Ujú, alguna reestructuración, en alguna solución. ujú. Excelente. ¿Qué dice el resto? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Cómo lo ves, Andrea? Estoy de acuerdo con mi compañera Jimena. Realmente es la primera vez que veo que, o sea, que puedo comprender mejor el porqué de cada cosa, ¿no? A veces es muy mecánico lo que nos enseñan y ahora podría, yo creo, hacer un mejor análisis del flujo de efectivo que simplemente decir esto ha variado o esto no. ¿No? Ujú, Y creo que nos va a desafiar a intentarlo, ¿no? Intentarlo, creo que ese es el desafío ahora. ujú. Excelente. Lucio, estás con la mano levantado y luego, sí, Lucio, solo tú. Sí, no, la verdad es que me gusta mucho la metodología. Yo, la verdad, no soy una persona financiera con Ujú, estudios muy arraigados financieramente, pero sí he comprendido en este resumen cómo puedo yo elaborar este flujo y cómo puedo interpretarlo, como decía usted, ¿no? En una servilleta, ujú, cómo puedo hacerlo algo bastante simple y a partir de eso ya teniendo más insumos puedo armar algo un poco más complejo para poder determinar dónde se produce esa variación, dónde estoy teniendo ingresos, dónde estoy gastando más, donde, por ejemplo, me llamó mucho la atención el tema este de que no hayamos en todo un año tenido componentes de inversión, ¿no? ujú, Tal vez si hubiéramos tenido inversiones en ese año, hubiéramos podido compensar un poco esa pérdida de efectivo de los 2 millones de bolivianos, ¿no? ujú. Eh, y eso es importante para ver, digamos, por qué no hemos invertido, ¿no? Y que nos den algún tipo de explicación. Ojo, lo que te dice acá en la inversión no es de que no hemos invertido.
tenemos inversiones a depósito, tenemos flota, gastos, maquinaria, equipos y terrenos. Lo que dice es que no hemos hecho inversiones adicionales a las que ya teníamos durante el año, ¿no? Por si acaso. Claro, no, sí, solamente ver eso, digamos, de por qué no hemos hecho eso, o sea, cuál ha sido el motivo, Ujú. y podemos ver también temas tal vez de pandemia o algún otro tipo de cosas que sí en verdad nos ha dificultado eso y para poder hacer estrategias para el siguiente año, ¿no? De cómo podemos incrementar y mejorar, ¿no? La verdad es que me gusta mucho la metodología a mí, entiendo básicamente lo que se está haciendo y bueno, como decían mis compañeras, ¿no? Ahora el reto es replicarlo y poder hacerlo solo. Sí. Así que muchas Y gracias. eso es lo que tenemos que hacer. No, las gracias a ti, querido Lucio. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como les decía, los grandes ya no aprendemos viendo. Viendo es bonito, pero van a ver, haciendo, sí, nos vamos a frustrar, sí, nos vamos a aburrir, sí, tenemos que ponerle un poquito de tiempo, pero ese es, digamos, la mayor ganancia, ¿no? O sea, cuando ustedes hagan y cuando hagan se den cuenta que cada empresa tiene un problema diferente. El problema acá es recursos humanos. En el siguiente caso, el problema es inversión. En el siguiente caso, el problema es financiamiento. En el siguiente caso, el problema es precios, ¿no? Entonces, salta a la luz y tú puedes tomar decisiones. Y es lo más importante que considero que este curso te da, ¿no? O sea, la capacidad de analizar. Más allá de que a la mitad del curso ya sepamos esto de memoria, ¿sí? Y lo hagamos casi con mecánicamente, ¿sí? Lo más interesante es poder analizar y analizar las medidas, como dice Lucio, correctivas, ¿no? Y como decía también Andrea, las medidas correctivas son bien importantes, ¿ok? Bien, nuestra próxima clase es el lunes. El lunes vamos a ver dos casos. Vamos a empezar con Patagonic, vamos a ver Torres, que es un caso ya un poquito más interesante. Torres es de una empresa de mi familia, ¿sí? Que es un casito real. Obviamente los números no son reales, pero es un casito bien particular que nos va a tomar un análisis bien bonito. Entonces vamos a ver seguramente una parte el lunes después de Patagonic y el miércoles vamos a continuar con Torres y el resto de casitos que tenemos. ¿Ok? Muy bien. No sé si alguien tiene algún otro comentario, duda. ¿No? Bueno, Dice una entonces, consulta. dime, Rocío. ¿Es necesario exponer las cuentas aunque no hayan tenido movimiento en el flujo de efectivo? ¿O podemos no Te va a ayudar para tu mencionarlas? análisis, porque si las obvias te vas a olvidar de que existen. En cambio, si las pones y dices no ha habido movimiento, como bien dice Lucio, ¿no? O creo que fue Javi, ¿por qué no ha habido movimiento? ¿No? O sea, puedes preguntarte un poquito más de cosas. Entonces, nadie se va a enojar que haya un cero ahí, digamos, ¿no? Pero a ti te sirve para tomar decisiones. Gracias. Perfecto. Muy bien, espero que tengan un excelente fin de semana y hagamos Blacker y hagamos el casito ejemplo que está en el compendio. ¿Listo? Muy bien, nos vemos el lunes, que estén muy bien. Gracias. Hasta el Buenas lunes, buen fin de noches. semana, Buenas gracias, buenas Buenas noches. noches, noches. chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chao.